Presento a mis invitados esta mañana, atentos los maestros de Honduras, atentos maestros de Honduras, atentos de lo que podamos hablar esta mañana, que será sumamente importante para los educadores a nivel nacional. Para muchos 70,000, para otros 60,000, para otros 85,000. Bueno, ahí ronda el número de maestros que estarán atentos esta mañana de lo que podamos comentar. Tengo a Héctor Díaz, que es el comisionado presidente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA. Héctor, gusto saludarlo. Un gusto. Enormes referencias suyas de su calidad humana y de su calidad profesional. Gracias, muchas gracias y gracias por la invitación para poder hablar un poco con los maestros sobre temas que son de su interés. Bienvenido. Tengo también a Gerardo Abraham Solano, que es representante en la APA de parte del Magisterio Nacional. Bienvenido, Gerardo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, doctor. Héctor, como tú lo dijiste, hemos dialogado y hemos platicado con el doctor Héctor ahí en las reuniones y más bien parece un círculo de amigos y donde hay comunicación, hay diálogo, se puede dialogar y estamos, como dicen, en sintonía satelital. Sin duda, qué bueno, y eso es importante. ¿Cómo está el INPREMA, doctor Héctor Díaz? ¿Cuál es la situación en la que ustedes lo encontraron para que más adelante hablemos de estas reformas interesantes que el magisterio está esperando? ¿Cuál es la situación real ahora mismo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio? Bueno, gracias por la pregunta. Uno de los temas más importantes que nosotros encontramos en el INPREMA es que se está deteriorando aceleradamente la rentabilidad media del fondo. Es decir, el fondo es, digamos, la base financiera sobre la cual se sustentan los beneficios y servicios que el instituto presta. Esto debido a que la cartera no se ha diversificado lo suficiente, es decir, tenemos exceso de inversión bancaria y tenemos exceso de participación en bonos del Estado. Esos dos elementos han hecho que otros proyectos que normalmente son importantes para el desarrollo de una cartera sana, en el INPREMA no se hayan podido lograr. Esto obedece muchas veces a la visión de que el único lugar donde las inversiones de un sistema previsional están seguros es en los bancos. Es una creencia bastante común que es en los bancos donde están seguros los fondos previsionales, y en Honduras se ha popularizado mucho, no se arriesgan los sistemas previsionales a buscar nuevos mercados. Esto desde el punto de vista de la sanidad del fondo. Desde el punto de vista de la atención al docente, serios problemas respecto a cómo los docentes se sienten respecto al INPREMA y cómo son respondidas sus necesidades en el INPREMA. Es decir, esa visión un poco financiera de la institución ha logrado capturar todo el trabajo que se hace en el INPREMA, y el INPREMA ha perdido la razón de ser, que es previsional y que por lo tanto es social. Es decir, la existencia del fondo, la sanidad del fondo, los recursos que administra el fondo, solo tienen sentido si estos fondos responden a necesidades puntuales que tienen los docentes en el envejecimiento, en la muerte, para sus sobrevivientes, y además, por qué no decirlo, para el tema de los servicios a los que pueden tener acceso, como los créditos personales. Aunque finalmente no sea, digamos, el punto central del instituto, sí tener acceso a estos servicios les ayuda a mejorar la calidad de vida. Y esa parte se ha descuidado bastante. Por ejemplo, ejemplos muy puntuales, para que los seguros que cubren un préstamo se activen en caso de muerte de una persona, hemos conocido casos en los que ha durado 1 año y medio el trámite. ¿Se imaginan un docente que muere o un docente que está activo y que sabe que al morir su familia va a esperar 1 año y medio para tener respuesta sobre los beneficios que el instituto debería ejecutar de manera inmediata? Porque además, si murió el mes pasado, este mes ya estaba presupuestado el pago. No entendemos por qué se detiene el pago y por qué no se sigue ejecutando de manera regular, mientras los trámites de cambio de beneficiarios y otros se pueden activar. Son cosas que
simplemente al darle una visión financiera, se entiende que entre más tiempo yo tengo el dinero en el fondo, mucho más rentable lo hago, pero eso ha tenido más bien un contrasentido y ha hecho que los fondos no se rentabilicen. A ver, ¿ustedes van a cambiar eso, doctor? El dinamizar cuando un maestro fallezca, cuando hay que agilizar un beneficio, ¿o ya lo están agilizando? Ya lo estamos haciendo. Esas son las primeras cosas en las que teníamos que trabajar, es decir, ejecutar las pensiones a tiempo, ejecutar los pagos a tiempo, es tan importante como hacerlos, porque los derechos no deben ser postergables. Ese es como el concepto que tenemos de la justicia tardía. Bueno, esta es justicia tardía, es justicia social tardía. Si yo no le doy el beneficio al docente en el momento en el que lo necesita, después cuando se lo dé probablemente ya sea demasiado tarde. Y este es un concepto que hemos aplicado para muchos de los servicios que nosotros habíamos visto que se habían venido deteriorando históricamente en el instituto. Es decir, estaba tardando mucho tiempo esos beneficios de entregárselo al maestro. Retrasos por burocratización de procesos, pero entendemos que más retrasos porque no se entendía de alguna manera el papel social que cumple el fondo. Es decir, claramente el fondo hay que protegerlo, hay que administrar bien sus recursos, es en esa parte una institución financiera, en la parte del fondo, pero no es el INPREMA una institución financiera. El INPREMA es una institución de la protección social y sirve entonces para proteger a los docentes en el momento más vulnerable de sus vidas, que es cuando envejecen, cuando tienen una invalidez o cuando fallecen. Entonces, en esas contingencias nadie tiene tiempo para esperar a que una institución le resuelva. La respuesta debe ser inmediata. Ese cambio es el principal cambio. El tema financiero también lo estamos haciendo, estamos diversificando, estamos proponiendo alternativas de diversificación y allí la clave de por qué esto no se hacía era porque se tenía una visión del papel de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros respecto al INPREMA que todavía sigue persistiendo de alguna manera, pero que estamos intentando cambiarla. Y es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros es un ente supervisor de la calidad de las inversiones, mas no es un ente ejecutor ni que debe sustituir las responsabilidades que tiene el instituto. Frente a ese, digamos, panorama en el cual el instituto, con la ley del 2012, se le cambia su administración y al cambiarle su administración, se vuelve un poco incapaz de generar, digamos, los recambios que se requerían, porque allí establecía un procedimiento para nombrar directores, y ese procedimiento era bastante burocrático y bastante costoso, y frente a esa imposibilidad, la gente de la Comisión de Bancas y Seguros empieza a tomar la administración del INPREMA con un cuidado que a veces le impedía avanzar. Estamos cambiando eso también. Muy bien, Gerardo, expliquemos esto que tú me compartiste. Análisis de la crisis del INPREMA. Perfecto. Tenemos como CUPRUM, tenemos ya planificado una estrategia para poder apoyar a los comisionados y al INPREMA, rescatarlo de lo que ha sido un desastre de los gobiernos nacionalistas. ¿Y cuál es la crisis que hemos tenido? Es un breve análisis. Primero, y aquí está el doctor, la presión de los organismos internacionales, ¿verdad? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. De ahí luego los condicionantes de los préstamos que hacen al gobierno y que nos han puesto nuestras propias aportaciones como garantía. Imagínate, los préstamos, o sea, tu jubilación, tu dinero, el dinero que tenemos lo ponen como garantía el gobierno, lo puso el narcogobierno, pues, estos delincuentes, para decirlo así. Tenemos la responsabilidad también en este aspecto. El Congreso Nacional pasado del Partido Nacional fue déspota con el magisterio, el Poder Ejecutivo y los políticos nos engañaron con una mentira de decir que el déficit actuarial, que el INPREMA iba a quebrar y que no sé qué, con el cuento para entregárselo a los organismos financieros de nuestro país y los poderes fácticos para poder saquearlo, y es lo que hemos estado viendo.
Luego tenemos lo que ha sido un problema dentro del INPREMA, la crisis con la Comisión de Bancas y Seguros, que siempre nos ha tenido con trabas y trabas, no nos deja crecer, nos impone, como dicen, un candado seguro para no poder crecer financieramente ni poder invertir y diversificar inversiones. Y luego, la que más se ha salvado es la banca privada. Pues. Con el mismo dinero, la vez pasada el mismo doctor nos decía, con el mismo dinero que se deposita en la banca privada, el mismo dinero le prestan a otro porcentaje al maestro. Sí, entonces ese es un problema. ¿Y quiénes hemos sido los más perjudicados actualmente? Hemos sido los maestros los que hemos pagado. ¿Por qué? Nos castigaron, nos violentaron los derechos de previsión social con una ley que teníamos. Los derechos son progresivos, sociales, no regresivos, y en este caso aportamos más, nos sacrificamos más, nos aumentaron la edad, nos quitaban del 14avo, etcétera, etcétera, pero la fórmula para poder jubilarnos es matadora, es muy fuerte, pero gracias a Dios hemos entrado con un diálogo, a entrar a ese tema, con el comisionado y los tres comisionados, sí. Y vamos muy bien, excelente, doctor, vamos muy bien. Yo tengo una pregunta con esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Por qué ponía tantas trabas esa comisión? Y si ahora ya se logró, digamos, un concepto muy popular, deslindar el INPREMA de que todo, y no solo todo, porque también hay que tener orden, pero el asunto era que lo que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decía, eso habría que hacer, y ponían casi muchas limitantes. ¿Va a seguir pasando eso, doctor? La comisión es un ente supervisor. Sí. Su función es garantizar que cualquier recurso que se capta de público en este país esté seguro. Como ente supervisor tiene un papel entonces en el fondo, pero no en las prestaciones y en los servicios. Okay. Y ahí es donde creemos que había una interferencia. Hemos hablado con los comisionados, les hemos expuesto cuál es el problema que hemos encontrado respecto a ese tema. Ha habido un compromiso de ellos y quiero decirles que sí ha habido un cambio de actitud también. Es decir, sí se nota que ellos empiezan a identificar cuál era el problema y nos han dejado, digamos, que nosotros planteemos soluciones, porque aquí el problema es bastante sencillo. La comisión, como ente supervisor, lo que tiene que garantizar es que esté rentabilizando los fondos y que estén rentabilizando de una manera adecuada para cubrir el déficit, además que nosotros como instituto estemos monitoreando el déficit actuarial que se tiene, porque cualquier institución previsional en el país, y esto hay que decirlo, las instituciones previsionales en Honduras nacieron con déficit, porque nacieron de un día para otro, no había fondo acumulado, no se puso una cuota inicial por parte de los estados, como pasan en otros países cuando se crean fondos previsionales, que el estado normalmente pone la cuota inicial porque los compromisos empiezan a correr muy temprano en la vida de la institución. En el caso del INPREMA esto no pasó y entonces era normal que había un déficit. ¿Hasta qué punto es manejable? Bueno, el déficit en este momento es manejable, pero si no diversificamos la cartera lo suficiente, no vamos a poder llegar a extinguir ese déficit. Nosotros necesitamos que las inversiones rentabilicen arriba de 2 puntos. En este momento, es decir, de 2 cifras, es decir, sobre 10, 11, 12, siendo el ideal 15. Pero en este momento estamos en 9.46, pero venimos de 14, es decir, el instituto sí ha venido perdiendo rentabilidad. ¿Por qué? Porque se le armaba una camisa y esa camisa, la explica el profesor Solano y tiene razón, era porque lo más importante era proteger el fondo, porque este fondo, junto con todos los demás fondos previsionales, se han utilizado de alguna manera para estabilizar el déficit general que tiene el Estado y poder acceder a créditos que lo escuchamos en el discurso de la presidenta, no me lo invento yo, lo dijo el domingo ella, son 20,000 millones de dólares los que tenemos en deuda y Honduras no pudo haber llegado a ese nivel de endeudamiento si no tuviera garantía sobre estos fondos. Y creo que por ahí era donde se hacía esta interferencia. Pero luego llegamos, entendemos cuál es el problema, hablamos con la comisión y les decimos, bueno, hay papeles muy claros sobre qué es lo que ustedes deben hacer, déjennos actuar de alguna manera
sobre los fondos y sobre qué decisiones se van a tomar sobre estos fondos. Y claro, síganos apoyando desde la supervisión, pero no desde la coadministración, y eso es lo que hemos estado. Y sobre todo, doctor, en lo que hemos dialogado y lo que hemos hablado nosotros en la APA, necesitamos que el gobierno nombre más maestros para fortalecer la institución. De acuerdo. Así. De acuerdo, mire, dado que usted estaba preguntando los números, mire, ya ahora en el INPREMA tenemos herramientas que nos ayudan a eso. Por ejemplo, solo por un dato, en lo que va de este año, nosotros ya registramos 950 nuevas afiliaciones. 950 nuevas afiliaciones, ingresos. Pero el INPREMA tiene en realidad 57,000 profesores activos, significa que esos son los que están dentro del sistema de alguna manera. Esto es individualmente, no es el número de plazas, sino realmente el número de personas que están protegidos. Entonces, eso nos permite tener, digamos, algún panorama mucho más claro, porque ahora tenemos herramientas y de cómo el INPREMA va creciendo. Y claro, el sector oficial es el sector más grande, es el sector que tiene la mayor presencia de docentes, ¿verdad? Y tenemos en este momento retirados, tenemos 19,000 y algo, cerca de los 20,000. Ya vamos llegando, la tabla me cierra en números enteros, entonces como me cierra en números enteros, no puedo ver los decimales porque son gráficos, y nos permite ir identificando cuáles son, digamos, los temas más fundamentales para el poder planificar estrategias respecto a cómo va creciendo el número de maestros. Pero el año pasado, por ejemplo, en todo el año solo creció 1,300, y ahorita solo llevamos la mitad del año y ya vamos casi llegando a ese número. Sí, porque significa que hay un cambio de políticas. Correcto. Y ese es el cambio de políticas que nosotros requerimos para que el INPREMA se fortalezca, porque el INPREMA como fondo es un fondo de capitalización individual que utiliza dos fuentes. Por uno, la fuente de los maestros que durante su vida activa cotizan para su jubilación, y eso les ayuda a cubrir cierto número de sus prestaciones, pero por otro lado, también los docentes nuevos que van ingresando al sistema para que el fondo se fortalezca. Muy bien. Si tenemos un fondo fortalecido, logramos realmente cubrir todas las demandas de beneficios que tienen los docentes en el envejecimiento. Tengo muchas preguntas porque ahí está mi celular y la gente está enviando WhatsApp. Dice: buenos días, Juan Carlos, saludos a sus invitados. Pregúntele al doctor Héctor Díaz cómo podemos nosotros explicar lo de las rentas que le darán los maestros jubilados con la ley de 1980. ¿Qué garantía podemos tener que los maestros vivan esa cantidad de años? Buenos días y bendiciones, me dice una persona acá. Por favor, no me envíen imágenes. Dice: buenos días, Juan Carlos, pregúntele al comisionado si los pensionados se les pagará las 60 rentas o no, si es un derecho universal o qué estrategia van a utilizar, o la que ya decidieron es la definitiva. Me dice una persona acá. Bueno, vamos a ver más, pero que me envían. Dice: los jubilados con la ley del 80 estamos profundamente preocupados. El asunto es, y la consulta, cómo se va a devolver nuestro dinero ahorrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos instruyen? Bueno, la gente está preguntando solo por esas 60. Sí, ese es el tema más importante. Ese es el tema, como que es el tema caliente. Sí. Mire, si le enseño, todos preguntan sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Ya tengo como 268 mensajes. Sí, fíjense que este tema de las 60 rentas es un tema que se diseñó de alguna manera sin tomar en cuenta cuáles eran los parámetros objetivos que el fondo podía soportar. Pero decía que se tenía que tener claridad financiera y actuarial. Nosotros llegamos y queremos decirles a los docentes que llegamos al INPREMA y no estaba presupuestado eso. Es decir, el dinero para pagar eso no estaba presupuestado. Nosotros tuvimos que hacer ajustes presupuestarios para poder cubrir eso. Eso es lo primero. Es decir, que por mucho que se les haya dado ese derecho
En el gobierno pasado, intención de pagarlo no lo tenían porque no tenían presupuesto para eso. Esas 60 rentas... Es decir, que casi como que jugaron con los maestros. Pues... Sí, habrá que utilizar un término... Claro, la realidad concreta es que no estaba presupuestado. Nosotros empezamos a ver las gestiones porque se había estado dando, ya habían mandado un proyecto de reglamento a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Nosotros retomamos ese proyecto de reglamento, nos damos cuenta que algunas cosas ya estaban negociadas y nosotros retomamos la negociación, hacemos un intercambio muy fuerte de información para lograr llegar a un acuerdo y la comisión lo que nos dice es, y esto es lo que hay como resultado, el fondo no está lo suficientemente fortalecido como para que usted ejecute las 60 rentas de un solo. Tiene que volver a fortalecer el fondo para que lo pueda hacer. Y este es el mejor panorama en el que usted puede devolver las 60 rentas. Es decir, 100.000 empiras de entrada, más un número de rentas determinados de acuerdo a la edad del participante. Entendemos que los participantes dicen, pero ¿cuándo voy a tener mis rentas en total? Si yo no voy a vivir tanto. Y entendemos eso, pero lo que quisiéramos decirles es que por este momento es el panorama que tenemos y que hasta que empecemos a rentabilizar el fondo arriba de las 2 cifras, cerca del nivel óptimo, es que podemos cambiar el panorama. ¿Y los 100.000 que se les iban a dar, doctor? Los 100.000 van para el otro mes. ¿Cómo explica esa parte, por favor? Es que mire, los docentes en la ley del 80, y aquí está el primer problema, es un derecho que ellos dicen de característica universal, pero solo le toca a los maestros que fueron jubilados con la ley del 80. Entonces, ahí está el primer criterio de que no es universal. Correcto. Es decir, falta un grupo de docentes, y esto yo lo tengo que decir realmente. El otro tema es, esas 60 rentas se postergaban del beneficio de pensión una vez que el docente fallecía. Pero con la existencia de esa ley significa que de oficio se está dando el beneficio. Es decir, esto en pocas palabras es como que si nos están diciendo ya se fallecieron todos los docentes de la ley del 80, empiece a pagarles el beneficio. Entonces, ningún fondo técnico que se establece para una contingencia puede alterar la naturaleza. Es decir, es imposible que todos los maestros se mueran el mismo día. Pero la ley más o menos dice eso. Entonces, al hacerlo, significa que nosotros tenemos que hacer un mecanismo mucho más parecido al cómo se comporta la mortalidad real, y es que la gente va saliendo del sistema con el tiempo. Entonces, nosotros lo que diseñamos fue un mecanismo que entregara, porque entendíamos que habían docentes sobreendeudados, que tenían problemas en la entrada. Y entonces dijimos, vamos a entregarles 100.000 empiras de manera universal a todos los docentes que autoricen que se les anticipe las 60 rentas. Esos 100.000 empiras los van a sacar en el corto plazo de algún problema financiero que tengan, pero luego vamos a empezar a pagarles de acuerdo a cómo se vaya estabilizando el fondo. Por lo tanto, si dicen, es definitivo para empezar el proceso. Eso no significa que es definitivo en el tiempo, es decir, cuando el fondo muestre otras características de sanidad financiera actuarial, vamos a poder darlo más acelerado, ¿verdad? Ojalá y las condiciones, es decir, nosotros estamos tomando todas las decisiones para que el fondo se estabilice y empiece a crecer. Y hemos hecho todas las proyecciones y nosotros técnicamente estamos respaldados para hacer eso. Entonces, estas decisiones entendemos que van a empezar a tener frutos cuando lo tomen las nuevas autoridades en 1 o 2 años. Ya van a empezar a tener fruto estas decisiones y en 1 o 2 años se va a empezar a poder negociar de nuevo un panorama mucho más favorable. Pero en este momento es lo que se puede hacer, aunque nosotros luchamos de alguna manera para que cambiara y que las rentas se dieran mucho más rápidas. En realidad el panorama del fondo no nos daba para eso. Y porque le quiero contar, son 16.000 millones de lempiras los que erogaría el INPREMA solo para beneficiar 16.000 millones. 16.000 millones. Es una cantidad industrial de plata, ¿verdad? Claro.
Entonces, ¿Cuántos han aceptado los 100,000, doctor? Porque tengo que ir a publicidad. en este momento el proceso de aceptación va a comenzar de esta semana que viene a la siguiente, ya las autorizaciones. Nosotros estamos esperando que por lo menos 14,000 llegue. Pero eso va a depender de cómo cada docente tenga... ¿Cuánto es en 14,000 por 100,000, Gerardo? Vos que sos bueno en la matemática. Estamos hablando de... son casi 15 millones, ¿verdad? ¿Más? Sí, el promedio con los 100,000. no, el promedio de devolución es más de 1 millón por persona, Sí. pero claro, por eso es que lo necesitamos hacer en el tiempo, porque si lo hacemos de un solo, el fondo no va a soportar, tendríamos que hacer inversiones líquidas. Sí. Solo en pensiones nosotros pagamos ya casi 6,000 millones al año. Sí. Es decir, el IMPREMA ya es una institución que tiene, no les voy a decir que esté envejecida, está en la vida útil media, Pero claro, cualquier gobierno se asusta cuando le damos esas cifras y nos dice tengan mucha precaución, y es correcto. Si nosotros además soltamos toda esa cantidad de dinero al mercado sin control, vamos a afectar más bien al fondo de una manera que no es lógica, y este gobierno no quiere destruir el IMPREMA, más bien lo intervino porque quiere rescatarlo. Muy bien. Es la única institución intervenida del Estado, porque es la única institución que tenía serios problemas para ejecutar su normalidad Muy bien. administrativa. Tengo que ir a publicidad, doctor y Gerardo. Después de la pausa conversemos de las reformas en cuanto al tema de la jubilación, la edad de jubilación, esto de los préstamos, la baja de intereses que entiendo ya se está aplicando, lo del plan concreto, que te gusta a vos mucho esa palabra, era... No me gustaba. Y que la has popularizado mucho en las redes, lo del plan concreto, porque sé que hay muchos maestros, y mire, tengo una cantidad industrial de mensajes que voy a leer rápidamente después de la pausa. Voy a una pausa comercial, cortesía de la mejor cooperativa de Honduras, de la Coacel. Vaya a la Coacel esta mañana, vaya, actualice sus datos, hay extraordinarias promociones en la Coacel durante este mes de mayo. Solo actualice sus datos y va a estar participando directamente en una promoción de muchos premios que habrán durante este mes de mayo. Así lo ha informado la Junta Directiva que preside el profesor Germán Astur Mejía, y que ha pedido que los maestros deben ser atendidos con esmero y con respeto en la Coacel. Informamos también a todos los maestros afiliados al COPRUM. Ya está la tablet debidamente equipada con tecnología de punta. $12 apenas van a pagar, poquito, y tienen una tablet con tecnología de punta, van a tener cobertura a todas las redes, una gran cantidad de gigabytes de cobertura extraordinaria, así que vayan maestros, pónganse al día con la cotización en el COPRUM y van a tener un buen beneficio con esta tablet para andar pinteando, y es una nueva herramienta tecnológica necesaria. Ya regreso aquí en el Foro de 6. Bueno, tengo muchísimos mensajes y no me gusta que la gente se me enoje. Dice, interesante programa, lo veo en Danlí. Tengo una hija que este año está graduándose de licenciada de Educación Básica. Es la información que se debe tener muy importante. Son puntos muy interesantes para que mi hija vaya conociendo para cuando se integre al sistema. Dice, aquí me están preguntando de nuevo de la renta, y el doctor explicó de cómo se va a realizar el proceso. Dice, los beneficios de las 60 rentas también, por ejemplo, ya lo conversamos. IMPREMA hasta el 2011 funcionó un departamento de ingeniería para planificar el seguimiento de los proyectos de vivienda. De eso podríamos hablar. Muy bien, no ha habido proyectos de vivienda para docentes que alquilan terrenos en todo el país, me dice Altagracia Sánchez. Altagracia Sánchez. La abogada. La directora departamental. Que ella está pagando una demanda de 43 millones. Es hija de doña Altagracia. ¿Ah? Sí, la Es hija de doña Altagracia. Sí, ella es. Sí, Altagracia Sánchez. Dice, en 40 años nunca se hicieron inversiones para generar capitales, más bien se dedicaron a comprar terrenos inundables acompañados de movidas. Ahora quieren invertir en consorcios. El reglamento de las 60 mensualidades para la seguridad es un tema humano. Juan Blas Ulloa dice, cuando los veo en Sula, Macuelizo, Santa Bárbara, ¿habrán reformas a la ley del IMPREMA con los derechos del decreto 1026 de la ley de 1980? ¿Cuándo los harán? Que estén bien. Doctor. Hablemos de las viviendas y hablemos de la reforma a la ley. Yo vivo en una colonia de maestros que nos tomamos por asalto con Gerardo Solano, que se llama Residencial La Cañada. Ah, sí. Porque no nos querían entregar esas casas, entonces nos fuimos a meter porque ya las teníamos preadjudicadas. ¿Qué pasó con esos proyectos de vivienda, doctor?
Bueno, No le conté porque después nos va a demandar. No, la ley no tiene efecto retroactivo. Sí, ya sí. no. Bueno, en ese sentido, una de las inversiones mucho más rentables que el instituto tiene realmente es la inversión en vivienda. ¿Por qué es rentable? Porque es rentable socialmente, es decir, ayuda al maestro a vivir con dignidad, y es rentable financieramente porque son créditos de largo plazo que son los mejores créditos que un instituto previsional puede tener. En ese sentido, nosotros estábamos teniendo, se detuvo el proceso y no entendemos por qué. Dijeron que eran malas inversiones y claro, unas lo fueron, pero era porque estaban mal diseñadas. Se diseñaron procesos, por ejemplo, sin contar con todos los servicios públicos. ¿Cómo se puede desarrollar un proyecto de infraestructura donde usted no va a tener todos los servicios públicos? O empezaron a reducir el tamaño de las viviendas para eficientar, digamos, el uso de suelo, pero eso no dignificaba al docente. En ese sentido, nosotros vemos cuál es el problema. El problema es un problema de planificación y análisis de los proyectos. Estamos cambiando una gerencia que hay en el INPREMA que se llama Proyectos Especiales a una gerencia de proyectos e inversión. Esa gerencia, el único propósito que va a tener es analizar la viabilidad de proyectos de vivienda horizontal, proyectos de vivienda vertical, porque también hay que decirlo, ahora el proyecto de vivienda vertical se está utilizando mucho, y se pueden hacer muchos diseños con mucha calidad para los docentes. Apartamentos bonitos. Claro, exacto. El INPREMA tiene terrenos en todas las ciudades del país para poder volver de nuevo al crédito hipotecario, pero además con la APA discutimos este tema y hemos pensado que la mejor opción es que el INPREMA tenga una empresa de bienes raíces, es decir, que constituya una empresa de bienes raíces para poder también salir un poco de nuestro mercado potencial que son los docentes y buscar alternativas, por ejemplo, cuando tenemos que vender activos eventuales y otros, que el instituto tenga alternativas para invertir de esa manera, para poder salir a mercados mucho más importantes en el tema de bienes raíces. Ese es el mercado de la construcción, el mercado de desarrollo inmobiliario en el país, es un mercado que crece, es un mercado que está latente, que está pujante, y no entendemos por qué para el INPREMA no era rentable si, por ejemplo, otros institutos previsionales tienen eso. Entonces, lo vamos a empezar a hacer, ya tenemos, digamos, unas conversaciones previas con la APA y hay una resolución que apoya esto y vamos a hacerlo bien. Vamos a explorar nuestras opciones, cuál es la mejor forma de hacerlo, si asociarnos con una empresa que ya tenga mucha experiencia en el rubro, si constituir una empresa totalmente nueva, que allí es donde creo que no sería buena opción. Lo mejor es buscar una empresa que tenga experiencia y que el INPREMA pueda aprovechar esa experiencia, porque es la mejor forma de hacer negocios, cuando usted encuentra a alguien que ya tiene experiencia en un rubro y que usted se apoya en ese conocimiento para desarrollar. Y vamos a empezar a desarrollar esto, vamos a ver cuáles son las mejores opciones. Habrá unos lugares donde solo va a haber que lotificar y vender lotes, habrá otra donde vamos a vender lotes y hacer crédito nuestro, digamos, para que el maestro construya por sí mismo. Habrá otro donde ya le vamos a vender construido y habrá otras donde realmente no se vuelva viable el proyecto y vamos a tener que tomar decisiones sobre esos activos, terrenos y otros que tenemos, digamos, ociosos en el instituto. O sea, sí pensamos que esta es una de las prioridades que debemos tener como institución. El otro tema que también queremos desarrollar es el crédito externo a través de una financiera. Es decir, la institución solo puede hacer crédito interno. Ahí también hay un mercado que se podría utilizar
para colocar dinero en otros requirientes de dinero que están fuera del alcance del INPREMA, porque el INPREMA no puede hacerles crédito propio, pero que podríamos buscar unos métodos. Es decir, el INPREMA en realidad tiene que diversificar su cartera porque ya no puede poner todo el dinero en el sistema bancario, porque el sistema bancario ya tiene sobreliquidez y eso hace que las tasas estén bajas. Pero además el INPREMA tiene que buscar alternativas de inversión que generen también rentabilidad social para el país. Que incluso nosotros estamos pensando que el INPREMA, junto con otros institutos previsionales, perfectamente podría tener fondos de inversiones sociales que podrían ayudarle al país a hacer inversiones o en infraestructura o en desarrollo social, pero bien estructurados que le permitan la seguridad del retorno a la institución. Bueno, Gerardo, nosotros somos beneficiarios, ¿verdad?, de las habitaciones. Solo déjeme leer otro rondo de mensajes para que participe Gerardo y entremos al tema de la edad de jubilación. Dice, buenos días Juan Carlos, quiero participar, soy maestro pensionado por vejez de Olanchito Lloro. Difícilmente por el tiempo. Dice, ¿cuándo reforman la ley de INPREMA? Hay una gran cantidad de maestros pagando abogados para poderse jubilar y no es correcto. Esperemos que ya se reforme. A mucha gente hasta la están estafando. La aplicación del artículo 126 reformado de la ley de la nueva INPREMA y su reglamento de aplicación general, así que nos aplican la ley de 1980, nos aplicarán el mismo artículo 126 reformado y su reglamento, ya que es el que se está aplicando a los jubilados y pensionados, pregunto. Dice, buenos días, ¿en qué consiste lo del retanqueo? Muchos docentes estamos confundidos. ¿Y cuándo se pondrá en servicio? Hacémele por favor esa pregunta. Saludos cordiales, mi preciado amigo. Saludos, Ronald Martínez desde Danlí. Me dice, hola Juan Carlos, ¿cómo valora el comisionado Díaz la inversión en Palmerola y podremos desarrollar proyectos habitacionales mediante cooperativas para reducir intereses en la compra e importaciones de materiales de construcción y por ende el abaratamiento del costo de las casas? Otra idea, Juan Carlos, es que yo prefiero pagarle al INPREMA un 30% por una tarjeta de crédito y no un 48% a la banca privada, me dice el amigo Reinaldo Sauceda. Dice, buenos días, una consulta para su invitado. ¿La rebaja de los intereses de préstamos tiene carácter retroactivo? Buenos días, Juan Carlos, a todos con el plan concreto. ¿A quién beneficia? Es a la banca, ya que un docente debe pagar 10.000 y subió a 200.000 y eso se cancela automáticamente. ¿No tienen alguna otra estrategia? Buenos días, los veo, Juan Carlos, en Omoa Cortés. INPREMA ha tenido un terreno frente a la playa en Omoa Cortés. No sabemos qué pasó, si lo vendieron o qué. Todo está tomado. En Omoa Cortés sería bonito un proyecto viendo al mar, doctor. Sí. ¿Gerardo? Sí, bueno, mire, yo he escuchado todos los mensajes, pero, y voy a ser parte de lo que dice el comisionado Héctor Hernández, debemos de tener una visión como maestros de que el instituto, su fin primordial fue creado de previsión social, sí, y un acto de una estrategia solidaria, ¿verdad? Entonces, lo que yo observo en el comportamiento de los compañeros maestros es que la mayoría lo están viendo como una parte financiera, como una parte, como un banco, ¿verdad? Ese no fue el objetivo para el cual fue creado, primero. Segundo, debemos de cuidar, de proteger el INPREMA. ¿Por qué? Porque es lo que no tenemos nosotros para nuestra vejez, Juan Carlos, para nuestros hijos en el momento que se esté dando eso. Muchos compañeros están con las 60 rentas y empiezan a decir ciertas situaciones que no las comparto en algún momento, pero deben de tener paciencia porque el impacto es fuerte. ¿Y qué es lo que queremos? ¿INPREMA para 4 años o para toda una vida? Entonces eso hay que pensarlo de esa forma. Debemos de cuidar lo poco que tenemos en patrimonio. Que para toda la vida. Es correcto, una previsión. Por eso es de Instituto de Previsión. Ahora bien, con los préstamos. Los préstamos, ya el comisionado va a dar la noticia de cómo se están manejando todo este tipo de préstamos. Se ha buscado una estrategia y ellos han entendido, porque sabemos que el magisterio está altamente endeudado, pues. Y yo quiero felicitarlo porque fue una propuesta de las organizaciones cuando le dijimos, ¿por qué no le buscamos una solución a ese plan concreto de refinanciamiento con salida de efectivo? Y de muy buena manera en la siguiente reunión nos dijeron eso y eso nos aplaude y hemos tenido bastante aceptación. El maestro está, como dicen, más bien ahora el comisionado está asustado porque viene esa avalancha de maestros, pues, porque es necesario. Pues. Claro, evoquemos rapidito porque se nos va el tiempo, doctor. Sí. Y lo de la edad de jubilación, por favor. Solo decirles que como el diseño del plan concreto ya estaba previamente establecido y todo el tema de los intereses y del retanqueo, para hacer cualquier cambio de esos hay que llevar un procedimiento interno, ¿verdad? Un procedimiento interno que normalmente
no es tan rápido porque se tienen que hacer estudios de base. Esos estudios de base se tienen que contar previo a cualquier decisión en el instituto. La decisión ya está tomada. El asunto es que operativizarla sí nos lleva a esos estudios y otros temas. Respecto a cómo el retanqueo quedó, se diseñó para bajar un poco la tasa de interés. 13. Pero nosotros no podemos bajar de oficio las tasas de interés de los créditos ya otorgados. Es decir, el docente tiene que mostrar su interés de refinanciar para que nosotros le podamos dar la nueva tasa. No podemos aplicarlo hacia atrás porque eso no existe en ninguna ley que se pueda cambiar contratos del pasado. Es decir, para hablándolo en lenguaje más práctico, que si yo tengo uno al 15, ¿verdad? Sí, al 15. Tendría que irlo a refinanciar para que me baje el punto, Exactamente, al 13%. exactamente, exacto. Y el otro tema respecto a la reforma de la ley, el primer taller para discusión de la reforma de la ley se va a hacer el 3 y 4 de junio. O sea, ya estamos en ese proceso. También hay que decirle a los docentes, sentimos un grado de exigencia mayor en este momento, pero recuerden que venimos de una reforma mal hecha, de 12 años de opresión al sector y de cambios que no se hicieron de manera adecuada en los últimos tiempos y que nos tiene que costar un tiempo prudencial volver a la institución a que perfile y se vaya por el camino de la justicia social, por el camino de la protección del envejecimiento y la calidad de vida de los Solo docentes. regáleme un minutito, doctor, para que cerremos con ustedes. Nos va quedando poco tiempo y no podemos cerrar con la edad de jubilación. Solo quiero hacer un contacto hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía. ¿Qué está pasando, Elías? ¿Qué ha pasado con esta extradición de Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre Bonilla? Descríbanos el ambiente en este momento en ese sector. Elías, buenos días. El seguimiento que se le ha dado al traslado del Tigre Bonilla de la fuerza del Fuerte Cabañas aquí a la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía. Nosotros estamos ya a la espera, donde se estima que en algunos minutos se va a estar despegando ya el avión que estaría trasladando al Tigre Bonilla a los Estados Unidos de Norteamérica, donde estará enfrentando los cargos por narcotráfico, de lo que se le está acusando en este momento en Nueva York. Aquí el ambiente ha sido bastante tranquilo y es que se ha desarrollado con total normalidad, sin incidencias hasta el momento, gracias a Dios. No se han dado ningún tipo de eventualidades, hechos lamentables, todos los protocolos se han cumplido a cabalidad y no ha pasado a más. Las autoridades confirman que ya están preparados, que estamos a la espera únicamente de la llegada de los agentes de la DEA y del avión que estaría trasladando a el exdirector de la policía, quien estará declarando en los próximos días en la corte de Nueva York. Hemos dialogado con uno de sus abogados, quien nos comentaba que él ya estaba desesperado por salir, pese a que había agotado uno de los recursos que se le quedaba pendientes aquí en caso de apelar en Honduras. No obstante, ya el Tigre Bonilla declaró que lo único que deseaba era enfrentarse a la justicia norteamericana, ya que era quien debería de responder, era la única autoridad que tenía que responder. Entonces ya estaba todo preparado, listo, anunciado. Hoy que precisamente se desarrolla también el caso, el inicio del proceso de Juan Orlando Hernández, hoy precisamente en tempranas horas sale el Tigre Bonilla. Hasta el momento, Juan Carlos, como te detallamos, no hay eventualidades. El procedimiento se desarrolló en un convoy que estuvo resguardando pues se hizo de forma terrestre y estuvieron varios vehículos de la Fuerza de Seguridad involucrados en este traslado. Asimismo, sobrevolaban 2 helicópteros que resguardaron y pues vigilaban la zona por donde se estaría transportando el Tigre Bonilla. Las autoridades aquí se nos han acercado y han comentado que es un rotundo éxito este operativo que se ha desarrollado aquí en la base aérea. Ahora, solo estamos a la espera de la llegada del avión
que estará trasladando a el Tigre Bonilla hacia los Estados Unidos, donde se presume que probablemente estaría colaborando el Tigre Bonilla con cualquier solicitud o petición que haga la justicia norteamericana. Esto es lo más importante que nosotros tenemos para llevarles desde Tegucigalpa. Juan Carlos, con usted retornamos a estudios principales. Muy bien, muchas gracias, Elías. Muy bien, buen trabajo, Elías. Pendiente ahí lo que pueda suceder. El Tigre Bonilla está relacionado con 3 delitos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, según señala el director de las Fuerzas Especiales, Miguel Pérez Suazo. Hay 3 delitos por los que se le acusa, seguramente se va a convertir en un informante. Doctor Héctor Díaz, comisionado presidente del INPREMA, el tema de la edad de jubilación, este es el tema del millón. Bueno, entendemos que la reforma del 2012 cambió esa edad de retiro de 50 a 59 años. Y aquí, lejos de cualquier número, el asunto es con qué intención se hizo. Porque no se estaba mejorando la calidad del envejecimiento de las personas. Es decir, era para fortalecer el fondo. Y ese es el problema que tiene esa ley, que no vio a la gente que hay detrás. Y me dirán, pero es que la gente depende de la sanidad del fondo. Sí, efectivamente. Pero la ley no contempla ninguna medida para mejorar las inversiones. Solo contempla 3 medidas fuertes. Que el fondo crezca, que los maestros se jubilen a mayor edad y que los maestros justicien más años. Entonces, ¿qué reforma es esa? ¿Qué calidad de reforma? Y mayor es esa? cotización. Y aumentó la cotización. Tiene razón, profesor. Entonces, porque claro, como a él le deducen, entonces él no entiende claro, ¿verdad? Cuando tocan el billetío, claro. No, hay que cuidarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos continuar pensando que ese es el camino que debe llevar un sistema previsional. Entendemos que hay que hacerle ajustes, pero estos ajustes tienen que ir congruentes con cómo dignificamos a las personas. Por eso es que estamos haciendo la reforma. ¿Hay mecanismos para bajar la edad? Sí hay que buscarlos. Nosotros ya, miren, en este tema del INPREMA, nosotros no somos nuevos. Su servidor lleva más o menos unos 10 años acerca de los colegios magisteriales, empujando cambios para que el INPREMA pudiera mejorar constantemente. Incluso desde que estaba de funcionario de la OIT, yo apoyaba a los colegios magisteriales para buscar soluciones en este tema, porque entendemos que lo que se custodia ahí es la calidad del envejecimiento. Entonces, ¿cómo avanzan las aproximaciones? Solo tengo 2 minutos de foro, doctor. Estamos en este momento generando toda una nueva legislación para poder buscar el punto de equilibrio que anda cerca de los 55 años. No necesariamente va a ser 55, incluso se puede generar todo un cambio para que sea menos, pero que las condiciones de envejecimiento no se deterioren. Ese es el punto, porque además al maestro usted lo jubila y lo manda sin seguridad social, sin protección en salud, y todo eso afecta entonces al final, y muchas veces con pensiones que no dignifican la calidad de vida. Ojalá vayan a 53, sería un buen punto. Gerardo, cierro contigo en un minuto, por favor. Sí, bueno, gracias por acompañarme, representante de la APA en el directorio del INPREMA. Brevemente, y yo felicito a los comisionados. Andamos bien en ese aspecto. Prácticamente, y aquí lo voy a decir yo, hay un consenso entre la dirigencia magisterial. Hay un consenso, la sorpresa se va a dar. Prácticamente el borrador va a ser solamente como para darle un afinamiento. Y lo otro, en cuanto a la edad, ¿verdad? Cuidando siempre, velando por la previsión del instituto permanente. La sostenibilidad del INPREMA. Y lo otro, para decirle a los maestros, no se está permitiendo, compañeros maestros a nivel nacional, no se está permitiendo tramitadores. Así es. No se está permitiendo ni pagando por ninguna gestión. ¿Te acordás, Juan Carlos, que la semana pasada me presentaste a la compañera? un caso, y eso lo dejamos claro. Es falso totalmente, no se dejen asaltar. No paguen. No paguen. Ni No, para trámite las gratuito. 60 rentas, ni para ningún trámite de crédito, ni para ningún trámite de jubilación. Y de hecho, hemos descubierto que en el trámite de jubilación hay algunas cosas extrañas y en este momento hemos cambiado ese procedimiento para garantizar que el primero que llegue es el primero que se va a jubilar. Es decir, la gente se tiene que jubilar
en el orden en que llegaron los trámites y no alterando ese orden. Doctor, en un mes hacemos un nuevo foro para que contemos los avances. De acuerdo. Pero a 53 años le dan, no, estamos es lo que quiere escuchar el amigo. Doctor, ¿le parece en un mes hacemos un nuevo foro para que sigamos contando avances? Si hay una recuperación del fondo de algunas deudas históricas que tiene el Estado de Honduras con el IMPREMA, se puede hablar de cualquier panorama. Muy bien. Gracias por acompañarme. Gerardo Abraham Solano y el doctor Héctor Díaz, comisionado presidente del Instituto Nacional de Provisión del Magisterio IMPREMA. Disculpa a los maestros que mandaron cantidad industrial de mensajes, pero el tema medular lo evacuamos. Gracias a ustedes por esa sintonía. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro de 6. Que Dios bendiga Honduras. Con permiso.